Hola a todos, bienvenidos a Filosofía de Película. Yo soy Oscar. Hoy arrancamos con puntualidad inglesa. Hola Cinema Z, hola a todos. Saludo a los que se van sumando. Me aparece acá que somos cero, así que supongo que eso se va a corregir en breve. Como siempre, vamos a esperar 5 o 10 minutos antes de arrancar con el tópico del video, que hoy va a ser breve de todos modos. Pero vamos a esperar 5 o 10 minutos que se vaya sumando gente. Em, Me habían preguntado algo por acá. En saludo, agradecimientos. En la película de Espartaco se enfatiza. Momento. En la película de Espartaco, supongo que se refiere a la de Kubrick, se enfatiza que nunca fue noble el tipo este, lo cual no tiene sentido, porque difícilmente alguien de baja cuna habría tenido conocimiento para confrontar a Roma, sí, seguro. Además, no es algo puramente conjetural esto, está bien documentado que fue un oficial mercenario de Sila, Espartaco de Tracia. El, es algo que está bien documentado. Eh, Tiene la barba perfecta para hablar temas greco-romanos. Yo no creo que Grecia y Roma no fueron la única sociedad esclavista de la historia, me temo, ¿eh? Porque eh, eso creo que está en la novela de Howard Fuss y de ahí lo han tomado la mayor parte de las películas. La mayor parte de las películas que se han hecho sobre la guerra de Espartaco tomaron esto de que era hijo y nieto de esclavos. La serie de televisión, que es muy criticada desde otro punto de vista, al menos hace eso bien, al menos en ese aspecto es históricamente adecuada. Hay que dejar de ver las rebeliones como las representó George Lucas en Star Wars y como la hizo Frank Herbert en Duna. Bueno, de esto más o menos va el tópico, después comento. No, no es de qué rebeliones de esclavos hablarás, guerra civil y lotas Haití, no, voy a hablar de cómo ha representado el cine las guerras, no es un tema histórico el video, cómo han sido representadas las rebeliones de esclavos, probablemente totalmente ficticias, en el cine. Ese es de lo que quiero hablar. De ningún hecho histórico puntual. Incluso no necesariamente, ahí alguien mencionó Star Wars, no necesariamente hechos históricos. Em, ¿Qué crees que siga después de estos tecnócratas cientificistas? ¿Fascismo nacionalista? Mirá lo que puede pasar en Irlanda. No sé qué está pasando en Irlanda. Em, yo creo que hoy tenemos una serie de condimentos, de sabores para elegir de una misma ideología, de un mismo discurso, em, de variaciones de un mismo discurso que pretende ser más diferente de lo que son realmente. Hola Oscar, quiero ser extra en la película. Bienvenida. Después más adelante organizamos esto. Todavía está muy crudo. Gracias. Bienvenido, bienvenida a lo que corresponda. ¿Qué pienso del partido Alternativa para Alemania? No estoy al tanto de la política alemana. ¿Cómo harías una de extraterrestres en la antigua Roma? Ah, no sé, no sé la verdad. Una de zombies podría andar bien en la antigua Roma, porque tenés zombies contra soldados que no tienen armas de fuego, eso podría ser épico. Pero el, pero extraterrestre no sé, no sé. Una invasión extraterrestre al Imperio Romano, no sé. De hecho, a una
a una civilización del siglo XXI. No le deberían poder durar 2 horas a los gente que domina el vuelo interestelar, pero como nos hemos acostumbrado a verlo en el cine, no nos parece tan ridículo como lo es realmente. ¿Qué película? Estamos en plan de filmar un corto mediometraje basado en un cuento mío. Decía que en realidad nosotros a tipos que dominan el vuelo interestelar no le duraríamos 2 horas. Pero no nos parece tan ridículo como sería una batalla de naves espaciales contra legionarios romanos. ¿Cómo diseñar un imperio malvado que sea creíble? ¿Cómo lo diseñarías tú? Depende mucho de la historia. Depende mucho de qué historia quiera contar. Si la cosa es el bien contra el mal, blanco y negro, Star Wars creo que lo ha hecho bien. Vaya a Star Wars, El Señor de los Anillos, vaya a tomar inspiración de ahí. ¿Qué cuento va a ser adaptado? Si hubiera 5 hombres justos, ¿quién lo va a filmar? Si no hay más remedio, yo. Pero estoy tratando de conseguir director. Creo que una de Romanos contra Aliens sería algo parecido a John Carter o Cowboys versus Aliens. Sería algo como Attack on Titan sin tecnología steampunk. No sé, no la veo como quiera. Me dicen que hay disturbios raciales en Irlanda, eso. Eh, a ver, uno puede tapar el sol con la mano, el sol sigue estando ahí. Pues, Europa tiene serios conflictos con décadas de una política poblacional demencial que no tiene otro propósito que conseguir mano de obra barata para los grupos de lobby que financian a los candidatos electorales. Eso es. Cualquiera que diga cualquier cosa es un racista, fóbico, mala persona. Ultraderechista, mala persona. Podés tapar, eso es tapar el sol con la mano, el sol sigue estando ahí. Recuerdan que los romanos ya tenían ballestas y esas cosas, sí. Ballestas contra naves espaciales. Una ballesta sería muy poco útil contra un zombie, por cierto, porque la principal, la principal función de los escorpiones romanos era sembrar el terror. Era saber que, saber que para acercarte a un pelotón romano ibas a perder gente, porque a alguien le iban a dar. Pero los zombies no suelen ser muy miedosos precisamente. O sea, era más un arma psicológica que no el efecto real, el daño real que causaba. Se demostró, ¿verdad? Demasiado rápido lo que dijiste, que el tripartidismo termina derivando en coalición, estamos todos de acuerdo, es lo que pasa en todos los países que tienen un sistema de 3 partidos. No sé si es al tanto de los nombramientos de los ministros, no, la verdad que no, pero, a ver, hay que dejar de creer que estamos viviendo en un país completamente distinto al resto del planeta, en un momento histórico único. Tenés que ver lo que, cuando alguien propone una medida política, esa medida política ya se ha empleado 20 veces en 20 lugares distintos. Fíjate cómo anduvo ahí. Es-
Ahora Milei anda diciendo que es al mejor estilo fue Jennifer Lawrence, que es el primer charlatán en la historia que llega al poder prometiendo que va a recortar los gastos inútiles del Estado. En serio, de verdad. Básicamente el presidente le entregó casi todos los ministerios a Macri. Es que Milei no tiene partido. Tiene... El partido es totalmente vertical, es él, es el partido de Milei. Tiene una industrial que le financió toda la campaña de propaganda y tiene un montón de fanboys que fueron fiscales de mesa. ¿Con quién quiere gobernar? Necesita el aparato de Macri, pero lo necesita, no es que puede elegir tenerlo o no. ¿Cuántos se te desuscribieron por decir que Massa era el mal menor? No sé. Eh, en Guerra Mundial Z, el libro de Estados Unidos fracasó el ataque a los zombies porque se quiso usar tácticas de terror contra estos. Sí, creo que el punto de ese libro y en la película lo reflejaron muy mal, la película con Brad Pitt, es mostrar cómo se enfrentaría cada país a un apocalipsis zombie. O sea, es mostrar las distintas tácticas, las distintas culturas. Por eso el título de Guerra Mundial. Norcorea usa tácticas de confinamiento a la población, Israel construye muros, los rusos salen a matar zombies y chupar vodka. O sea, es medio cómo enfrentaría cada país a... creo que va de eso la novela. No la he leído, me han contado. Toda la gente que decía que la película era una mierda, explicaba de qué iba la novela. En caso de que las cosas se pongan peor, pensás cambiarte de país. Veremos qué tanto peor. ¿Podrías, ¿Podrías profundizar en la política antiferrocarril del Reino Unido en Sudamérica? No fue una política antiferrocarril, fue un protectorado indirecto haciéndose con el control de los ferrocarriles. En algún momento las tarifas del ferrocarril que recaudaban 5 o 6 empresas inglesas eran mayor que toda la recaudación tributaria del Estado argentino. O sea, era un país dentro de un país, era un gobierno paralelo. Ese era el asunto. Y desde luego desalentaron toda posibilidad, siendo lobby político, de crear ferrocarriles genuinamente argentinos. Esa fue la política británica de los ferrocarriles entre 1870 más o menos hasta la nacionalización con el gobierno de Perón. Les recomiendo Historia de los ferrocarriles argentinos de Raúl Scalabrini Ortiz si quiere profundizar en ese tema. Y mejor todavía, léase primero Política Británica en el Río de la Plata y después Historia de los, perdón, Historia de los ferrocarriles argentinos, que es básicamente la nota a pie de página más larga de la historia. Pero si no se leyó primero Política Británica en el Río de la Plata, Historia de los ferrocarriles argentinos, le va a aparecer un amontonamiento de estadísticas y de anécdotas que no, ¿cuál es el punto? Ya no piensas venir a Colombia, veremos. Lo que pasa que toda la región es muy volátil.
no sabe a dónde va. Yo pensaba irme a Colombia y votaron a Alberto Fernández colombiano. O sea, ¿cuál es el punto? Que es una nota a pie de página, o sea, me refiero a que Historia de los ferrocarriles argentinos es básicamente una larga nota a pie de página de, de política británica en el Río de la Plata. No, no es tanto, es un libro en sí mismo, pero si uno no entiende la visión general de la política del autor, se quedan ayunas con varias cosas. Vente a México, quizás. ¿Recomiendas algún libro para iniciar o entender el ajedrez? Mi recomendación clásica era Fundamentos del ajedrez del cubano José Raúl Capablanca, pero la verdad que yo no sé si hoy empezaría con un libro. Tiene material didáctico muy bueno acá, en YouTube. Ajedrez Guerrero, del maestro File Guerrero, no me acuerdo el nombre. Em, Círculo de ajedrez Capablanca. em, El Rincón de los Inmortales, de Leoncho García, lo único que vale la pena del diario El País. Em, tiene material didáctico muy bueno en YouTube. No sé, la verdad, si un libro sería mi primera opción. Y bueno, y si quiere arrancar con un libro, Fundamentos del ajedrez de José Raúl Capablanca. ¿Recomendarías aprender griego antiguo para leer a los clásicos? Por lo menos no lo desaconsejo, sin dudas. No sé si. Yo no sé griego antiguo. No sé si es imprescindible. No puedo saberlo. Pero. Pero sin duda es conveniente, sin dudas. ¿Tienes alguna esperanza con el nuevo gobierno? No, ninguna. Sabiendo quién lo financió, ninguna. Cero, ¿eh? Cero. No hay ninguna posibilidad de que salga algo bueno. De un gobierno con una campaña electoral financiada por enemigos declarados de la Argentina, no hay ninguna posibilidad. ¿Habría una colaboración con Abelina Lesper? Me suena. La verdad que no la ubico. Si puede, si sirve para hacer publicidad, sí. En efecto, yo hice la escultura. El- Me suena, pero no la ubico quién es. Oscar, entiendo cuando las ligas se vuelven imperios, pero no por qué se vuelven federaciones. ¿Por qué pasa eso? Yo creo que pueden seguir. La liga no puede quedarse en condición de liga eternamente. Tiene que seguir uno de dos caminos posibles. Tiene que organizarse de algún modo. Si en esa organización entran en la dinámica donde la potencia hegemónica empieza a intercambiar a los aliados, les empieza a decir, está bien, no pongan tropas, pero no pongan tropas, pero pongan dinero. Si entran en esa dinámica, se convierte en un imperio. Y si no entran en esa dinámica, si se conservan, no. Nosotros ponemos los aliados. Nosotros ponemos las tropas que haya que poner, pero somos aliados. Nada más. No sos el ejército de la liga que mantenemos entre todos. Ahí el hegemón, la potencia hegemónica, no tiene el poder para convertirse en un imperio. Entonces se crea, ok, esto de tener 20 ejércitos no es útil. Entonces vamos a tener un solo ejército y se fusiona en lo que era una liga, se fusiona en un solo mega estado
donde cada Estado miembro previo conserva cierta autonomía y conserva su libertad. Lo deseable es que pase esto, pero lo otro es bastante frecuente. Sería muy bueno que conversaras con Ernesto Castro. Ese hombre es una enciclopedia andante. Supongo que para que no la quemen. No, yo jamás no tengo ningún interés en hacer ninguna colaboración con alguien que defiende quemas de libros. ¿Sabías que parece haber una contradicción en la Biblia sobre el tema del alcohol por un error de traducción? Las traducciones de la Biblia son bastante difíciles, bastante polémicas, porque muchas veces no se sabe qué significaba exactamente una palabra que figura en la Biblia y sobre todo en el Antiguo Testamento. Y remiten a una cultura muy extraña, entonces prácticamente la conocemos por la Biblia. Suelen ser muy polémicas las traducciones, ni hablemos de malintencionadas, ¿no? Pero incluso las traducciones hechas de buena fe suelen ser bastante polémicas. La Argentina como Estado Nacional en el siglo XIX se formó como federación o como imperio de Buenos Aires. Fue un caso complejo porque Buenos Aires perdió la guerra civil, entonces la Confederación Argentina se convirtió en la República Argentina, en una república federal. El problema es que esa república federal dominaba más o menos un tercio del territorio actual de la República Argentina. El resto fueron gobernaciones, fueron gobernadas medio dedocráticamente desde Buenos Aires. Fue un caso más complejo. Básicamente es una federación, pero con cierto tufito imperio. Sobre todo en el siglo pasado, en el resto del siglo XIX y en todo el siglo XX. Hoy en día más o menos eh, un correntino y un habitante de Tierra del Fuego más o menos son iguales ante la ley, tienen los mismos derechos y obligaciones. Pero, o sea, más o menos ya se arregló eso, pero en buena parte de la historia del país hubo esta dualidad federación-imperio. ¿Cuál es tu opinión de Mario Bunge? Me parece muy interesante para sacar tips de Mario Bunge, pero no su visión general de la ciencia no me convence ni un poquito. Bueno, dije que iba a hablar 5 o 10 minutos y llevamos casi 25. Con los caudillos cada provincia tenía su propia constitución, cada provincia tiene su propia constitución. Lo que pasa es que tiene que estar, está la constitución nacional que es una especie de guía y cada provincia tiene que redactar su propia constitución basándose en la constitución nacional. O sea, la puede personalizar un poco, ayornar un poco, pero no puede ser una república islámica, una provincia. O sea, no puede ser cualquier cosa. Vas a ver Wish, la más reciente película animada de Disney, y parece que lo está yendo bien, ¿no? O sea, todas las críticas que escuché que son espantosas, que es espantosa, es de lo peor que ha hecho Disney en su historia. Bueno, un minuto más y arranco con el tema. ¿Qué opina el libro La invención de la Argentina de Nicolás Shumway? No, no lo he leído, no lo escuché nombrar.
¿Puedo hacer la última pregunta? Veremos. ¿Argentina realmente fue potencia o solo fue rico? Depende cómo defina potencia. En principios del siglo XX tenía el sexto PBI del mundo, está bien, pero eh, todo eso procedía mayormente de la exportación agrícola-ganadero, no creó infraestructuras relevantes, no tenía un ejército impresionante y todo ese negocio estaba controlado por 20, 30 familias. Así que me parece que es sobrevalorar un número. Decir que la Argentina era una potencia porque tenía un PBI en la estratosfera. Bueno, vamos a arrancar con el tema. ¿Cómo dejar de procrastinar? A buen puerto va por leña. Vamos a arrancar de una vez con el tema. Em, la guerra de Crimea entre 1853 y 1856 fue un conflicto que enfrentó primariamente y principalmente a Rusia con el Imperio Otomano por el control de esa península, de la península de Crimea en el Mar Negro. Después el conflicto se complicó, intervinieron milicias nacionalistas, entraron otras potencias mandando apoyo para un bando para el otro. La cosa se puso más complicada, pero básicamente fue una guerra entre Rusia contra el Imperio Otomano por Crimea. Una peculiaridad que tuvo ese conflicto fue que un fotógrafo británico, Roger Fenton, se fue a Crimea a sacar fotos de la guerra. Fenton está hoy considerado el primer fotógrafo de guerra de la historia. La cámara fotográfica se había inventado unos pocos años antes. Eh, fue el primer fotógrafo que fue a fotografiar una guerra. Fenton tuvo serios problemas para publicar sus fotos de regreso a Inglaterra porque muchos periódicos tenían la política de no publicar fotos de cadáveres y en general eran bastante fuertes las fotos que había tomado. Tuvo varios problemas con la censura. Eh, pero como sea, algunas fotos se publicaron y crearon un impacto tremendo en la gente de la época. Recordemos que esta era la época del neoclasicismo en las bellas artes, donde estaban las peleas de Héctor y Aquiles totalmente idealizadas en las bellas artes y de repente te muestran fotos de cadáveres pudriéndose colgando de una fortaleza. ¡Wow! Que eso chocó con la visión de la guerra que tenía la gente en su momento. Sí había habido obras antibélicas como Los horrores de la guerra de Goya y algunos más por el estilo, pero eran una cosa muy minoritaria, hoy diríamos de culto. Esto empieza a cambiar a partir de una obra de arte concreta, Sin novedad en el frente occidental, de Milestone en 1930. En los orígenes en la época del cine mudo, la guerra fue encuadrada como un subgénero dentro del género de aventuras. Y por eso, Sin novedad en el frente, empieza con la famosa placa: esta no es una película de aventuras porque la guerra no es una aventura. Se refiere a eso. El cine bélico era un subgénero, del mismo modo que los viajes en el tiempo son un subgénero dentro del género más amplio de la ciencia ficción. El cine bélico se consideraba un subgénero dentro del género de la aventura. Sin novedad en el frente occidental se sale de ese esquema y muestra la guerra con toda la brutalidad de modo totalmente realista. Muestra la guerra como es realmente. Es difícil definir qué es una película antibélica, porque definir el arte antibélico, porque
Decir que una película es antibélica es definirla por una ideología política, no por una técnica, no por una duración, no por cuánto dura el metraje. Es un poco complicado. Yo creo que se pueden señalar tres características. Es una obra de ficción, no es un documental, una obra de arte antibélica. Tiene el propósito declarado explícito, o por lo menos claro, de oponerse a un conflicto bélico, quizás a la guerra en general, al concepto de guerra, pero como mínimo oponerse a un conflicto en particular. Y tercero, se enfoca en las personas de a pie, se enfoca en los civiles, en los no combatientes, en las personas, en los soldados rasos quizás, o oficiales de muy bajo rango. Se enfoca en las personas que van a sufrir las consecuencias de la guerra. No es una historia de grandes héroes y de reyes. No es la historia de la pelea de Aquiles con Agamenón, o el duelo de Aquiles con Héctor. Es la historia de la gente de a pie. Hay consenso en que la primera obra de ese tipo fue Las Troyanas de Eurípides, estrenada en el 415 a.C. Sin embargo, en los 24 siglos siguientes, entre los 24 siglos que separan Las Troyanas de Sin Novedad en el Frente, prácticamente no hubo otras obras de ese tipo. Fueron muy raras, muy infrecuentes. ¿Qué pasó en el siglo XX? ¿Por qué de repente ese género que había sido marginal, que estaba ahí desde la antigua Grecia, desde la época de la guerra del Peloponeso, de repente se vuelve mainstream? ¿Qué pasó? Pasó que estaba el cine, pasó que la gente empezó a ver lo que era la guerra, gracias al cine documental, gracias a la fotografía periodística, la gente empezó a ver lo que era la guerra realmente. Entonces, la visión de la guerra que muestran películas como Sin Novedad en el Frente se convierte en la visión mayoritaria. La mayor parte de las personas empiezan a ver la guerra así. Em, Empiezan a ver la guerra desde el punto de vista de las ficciones antibélicas. Esto empieza a cambiar con el estreno de Espartaco, dirigida por Stanley Kubrick, basada en una novela de Howard Fast, en 1961. Ahí se acuerda, a ver, si no se desanda el camino que había establecido, que había iniciado Sin Novedad en el Frente Occidental, por lo menos se acuerda hacer una excepción. Ok, la guerra es una mierda, la gente sufre, no es heroica, no es divertida, no es una aventura, pero las rebeliones de esclavos son luchas heroicas y épicas por la libertad. Se acuerda hacer una excepción en el cine, a la visión general de la guerra que habían establecido películas antibélicas como Sin Novedad en el Frente. Entonces, las rebeliones de esclavos eran luchas épicas por la libertad. El resto de las guerras se las podía representar de modo realista. Incluso las más descaradas películas de propaganda militarista tienen que tomar elementos del cine antibélico para no verse ridículas. Tienen que tomar, por ejemplo, voy a citar un ejemplo de la época de la guerra de Irak, Leones por Corderos, es una película de propaganda con un objetivo clarísimo, que es reclutar muchachos norteamericanos para el ejército en tiempo de guerra. Es una película de propaganda clarísima y sin embargo muestra soldados muriendo, muestra gente sufriendo, tiene elementos del cine antibélico. Si uno ve si uno ve las películas previas a Sin Novedad en el Frente, Alas, Los Ángeles del Infierno, El Maquinista de la General, Dos Caballeros Árabes del propio Milestone, uno se da cuenta a qué se refiere
esa placa inicial de sin novedad en el frente, ¿de qué está hablando al decir que la guerra no es una aventura? Uno ve cómo era representada la guerra en el cine de los 5 o 10 años previos a Sin Novedad en el Frente. Ahora, ¿cuál es el punto de filmar una película parecida con el mismo título, aunque yo no creo que es una remake, en 2022? ¿Cuál es el punto? Si esa visión de la guerra hoy en día es la visión de la guerra que tiene todo el mundo. Eh, Se hizo esta excepción con las rebeliones de esclavos y a partir de ahí, primero, la guerra heroica, la lucha del bien contra el mal, la lucha de los caballeros de blanca armadura, simplemente se la envió hace mucho, mucho tiempo en una galaxia muy lejana, se la envió a un mundo de fantasía, a la ciencia ficción, a la fantasía, eh, y al mismo tiempo, eh, ¿qué es exactamente una rebelión de esclavos? Se empezó a ampliar. Una guerra de independencia es una rebelión de esclavos. O sea, por ejemplo, la lucha de los nacionalistas escoceses contra Inglaterra, eso cuenta como rebelión de esclavos. Ahí empezaron a aparecer películas como Corazón Valiente, que son básicamente la historia de una lucha entre dos naciones, pero que estéticamente remite a las películas, a las historias de rebeliones de esclavos. Tenemos este formato, el mito del paraíso perdido, nosotros vivíamos tranquilo, en paz, en armonía, vinieron los malvados invasores a ocupar el territorio, se produce una rebelión heroica, una lucha de valientes contra el malvado imperio invasor, hay un discurso de no nos van a quitar nuestra libertad, batallas épicas y finalmente ganan los buenos. Es la visión de películas como Espartaco llevadas a luchas entre naciones. Y peor, y ese fue el paso previo. De las historias sobre rebeliones de esclavos se pasó a guerras nacionalistas representadas como si fueran rebeliones de esclavos, y de ahí se pasó a llevar ese discurso al mundo real. A ver conflictos reales desde el punto de vista de la lucha heroica por la libertad de la banda de rebeldes heroicos luchando por Our Freedom contra el malvado Imperio Galáctico. Se pasó, se pasó al mundo real. Pero el paciente cero de esta peste fue Espartaco, la película, no el personaje histórico. El paciente cero de la peste fue Espartaco. Fue el regreso a la visión heroica, la visión épica aventurera de la guerra, desandando el camino que había hecho, que había iniciado sin novedad en el frente y que, como dijo un director de cine francés, toda película antibélica es una remake más o menos disimulada de Sin Novedad en el Frente. Por eso yo creo que en vez de filmar la película antibélica 1901, sumándola a las 1900 previas, yo creo que tiene mucho más sentido hoy en día desmitificar las rebeliones de esclavos. Necesitamos la sin novedad en el frente occidental de las rebeliones de esclavos, que muestren las rebeliones de esclavos como fueron realmente, no como una aventura, no como una lucha épica por la libertad, sino como un tipo particular más de guerra, como una guerra más como cualquier otra. Esto era lo que quería decir sobre el tema, espero que les haya resultado interesante. Me quedo un rato conversando en el chat. El que no le interese, un gusto, nos vemos. El Viva la Libertad, carajo, por ejemplo. No, eso me parece que no viene de ahí. No. Eso me parece que no viene por ese lado. ¿Por qué usted leyó la Biblia? Para saber qué dice. ¿Qué razones tendría un ateo para hacerlo? A ver, vivimos en un mundo donde ese libro
ha formado la cultura de medio planeta durante 2000 años. Creo que es una razón, creo que es una razón suficiente para leerlo. ¿Qué película es la versión más realista de algún relato bíblico? Habría que definir realista y, o sea, lo que pasa es que realista se puede entender en dos modos distintos. Realista de que se vea realista, o realista en el sentido de adecuado al texto en que está basado, al texto bíblico. Em, hay una donde Cristo está representado como un carpintero cualquiera. Es, creo que la última tentación de Cristo, no me acuerdo del director. Que eso claramente tiene una influencia de Velázquez, creo que era el pintor que representaba las historias mitológicas de modo totalmente costumbrista, de modo totalmente realista. ¿Crees que se puede hacer una película donde el imperio sea el bueno? Hay un fanfiction que tiene este tema. Un fanfiction de Star Wars. Leal sirviente del imperio. Que es Scorsese, gracias. Es la leal sirviente, loyal, no me acuerdo cómo es exactamente en inglés. Es la historia de un Stormtrooper, narrada, es la autobiografía de un Stormtrooper. Muy bueno. Miren que yo no soy muy fan de Star Wars, pero ese me lo leí hace como 15, 20 años. Como soy ateo, pienso que habría que adaptarla como cualquier universo de ficción. Sí, el punto es que llega a ver, por un lado uno tiene que entender que hay gente que no lo considera una obra de ficción y no poca. Y por otra parte, si uno hace cualquier cosa, como lo que hicieron con la película Noé, ¿cuál es el punto en basarte en una historia de la Biblia? ¿Por qué se llama Noé la película? No, no le veo mucho sentido. Es, es una cruza de cine catástrofe con Transformers, con mensaje ecologista. ¿Por qué metiste una referencia bíblica ahí? No, no tiene mucho sentido. Hay un país en Europa que planea prohibir el Islam. ¿Cuál es? Opinión de Mircea Eliade, es un autor al que tengo muy alta estima, lo he citado varias veces. El terrorismo en los 70 en Argentina se hizo a base del relato épico en donde unos esclavos buenos quieren liberar a la humanidad de los malos y hasta el día de hoy se tienen esa versión histórica, ¿sí? Sí. Recordemos cuál era la afiliación política de Howard Fudd, dicho sea de paso. Me parece que era Hungría, ¿no? Volvimos a los tiempos de la religión de Estado, donde el Estado te decía lo que podías creer y lo que no. Bien, bien, vamos para adelante. ¿Cómo enfocarías Espartaco desmitificándola? Mostrar lo que fue la Tercera Guerra Civil realmente, con los saqueos de ciudades, las ejecuciones de prisioneros de los dos bandos,
fue una de las guerras más brutales hasta para los cánones de la antigüedad. Fue una de las guerras más brutales de su época. ¿Recomendaciones para escribir un libro infantil? La verdad, no. No trata a los lectores de tontos. Son niños, no pelotudos. Saludos, Waldo. Em, ¿Existen personas que realmente nieguen que la dictadura militar cometió crímenes? Vaya uno a saber. Si algo... el problema con la guerra civil argentina, con la Segunda Guerra Civil Argentina, es que los hechos se consideran opiniones políticas. Entonces uno, si menciona un hecho, interpreta que está diciendo que está apoyando tal o cual ideología. Es, se ve la rebelión de esclavos con anteojos de Star Wars, ¿no? No lo capté. ¿La prohibición de ideologías como el nacionalsocialismo son equiparables a la prohibición de religiones o hay que verlas como fenómenos distintos? Yo creo que es todo lo mismo, es el Estado diciéndote lo que podés pensar y lo que no. Yo creo que es todo lo mismo, es el Estado que te dice lo que tenés que pensar. En algún caso con el apoyo de los Viva la Libertad carajo, de los que supuestamente los que representan la farsa en pública de ser defensores de la libertad de expresión. ¿Crees que la versión marxista de la lucha de clase influye en que no exista un sin novedad en el frente de las rebeliones de esclavos? Es muy probable. Es muy probable. No se quiere ver una guerra, una guerra entre ricos y pobres como vemos una guerra entre alemanes e ingleses. Aunque desde luego son dos formas de la misma cosa. No, no se los quiere ver no se los quiero ver como lo que son, como dos formas de la misma cosa. ¿Qué piensas que pasará en 2024 en USA? No lo sé. Eh, ¿Cuál era el partido alemán que decía que eran los nazis? No lo digo yo. Es la Unión Democrática Cristiana se formó para captar, que ahora es más bien se fueron al otro extremo, son más bien un partido de ultraizquierda. Pero se formó para captar a todos los nazis después de la proscripción del Partido Nacional Socialista. ¿Qué música escucho? Últimamente estoy bastante reducido a música clásica y soundtrack de películas. Pero, pero suelo tener gustos bastante amplios. Antes escuchaba música más variada, música tradicional china, música de la India. Ahora estoy bastante limitado a soundtrack de películas y música clásica.
No es que sea lo único que me gusta, pero uno tiene esas cosas, por temporada le da por escuchar solo una sola cosa. Guerra de rico y pobre como los Juegos del Hambre. Bueno, los Juegos del Hambre tiene algo de desmitificación de las rebeliones de esclavos, ¿eh? Tiene algo de eso. Sobre todo la última, Sin Sajo. Creo que tiene algo. Lo que pasa es que lo hizo en el marco de una distopía adolescente en un futuro muy, muy lejano en el futuro, con un triángulo amoroso y sin meterse a fondo con nada, y con un final feliz traído de los pelos. Em, pero, pero tiene algo de desmitificación de las rebeliones de esclavos. Andor de Star Wars, sí, más que desmitificar la rebelión, me parece que Andor desmitifica al rebelde. Andor es el anti-Luke Skywalker. Es un cínico, pesimista, es un mierda sin ninguna moral, pero de hecho creo que todos los personajes de Rock One son los anti el anti Citripio, el anti la anti princesa Leia, el anti Luke Skywalker, creo que son todos el negativo de algún personaje de la trilogía original. Creo que más bien desmitifica al rebelde, no a la rebelión. ¿Cuál es la diferencia de desmitificar al grupo y desmitificar a los miembros? En Andor, la rebelión sigue siendo la lucha heroica por la libertad y por Our Freedom, por la libertad y derrocar al malvado imperio y liberar a la galaxia. Lo que te muestra es que esa lucha está llevada a cabo por gente que está dispuesta a ensuciarse las manos. Ese, la rebelión de Atlas de Ayn Rand, creo que no lo leí. Conozco más o menos las ideas de la autora de modo bastante superficial. ¿Cómo evitar que las universidades se vuelvan los centros de adoctrinamiento y de desestabilización que son hoy, manteniéndolas bajo control del Estado? Lo que no te cuentan, la parte de la película que no te cuentan los liberales, es que las universidades eh, mm, se convirtieron en centros de adoctrinamiento marxistas gracias a que las políticas liberales que se basan en la idea de que el Estado es malo, que el Estado es opresor, el Estado reprime, las convirtieron en países bananeros dándole una autonomía que no había ninguna razón para que tuvieran. Cuando las universidades, con la ideología liberal de que el Estado es malo, el Estado es opresor, es totalitario, se convirtieron en países bananeros, que prácticamente no dependen del país donde están, y tienen un dictador bananero como rector, ocurrió lo que pasa con todo país bananero. Fue infiltrado por los comunistas y convertido en un protectorado de hecho. Y si el Estado usa las universidades como fuerzas paramilitares, bueno, hay que ver qué tipo de Estado queremos. Depende de la forma de gobierno, ¿no? ¿Has oído sobre los mamelucos egipcios? No, no.
Hay una franquicia de videojuegos que pone a los rebeldes y religiosos como los malos y el único villano de los buenos en uno de los juegos es el único negro. O sea, vamos a cagarnos un Hollywood, básicamente se llama el juego. ¿Consejos sobre cómo aprender un idioma? Yo hablo 2 idiomas nada más y uno lo hablo muy mal. Así que no, no puedo dar mucho consejo al respecto. Infusión favorita no cuenta el mate. El mate, ¿qué quieres que haga? Bueno, cuéntelo o no cuéntelo. Los mamelucos fueron esclavos turcos en Egipto que hicieron una rebelión, golpe de estado y se quedaron con el poder en Egipto. ¿Ok? Sí, ha habido muchos hechos históricos parecidos. Em, pero hay una trampa para no tocar lo horrible que son las rebeliones de esclavos y es que si son los villanos, hacen cosas malas, pero es que son manipulados por el villano y estos son idealistas. No entendí muy bien el comentario, la verdad. ¿Tu estilo de vida es más tirando a ser apolíneo que dionisíaco? Sí, sin dudas. Sin dudas. Ahora se tratado de escenas buenas en películas malas, escenas malas en películas buenas. Nunca hice uno de escenas malas en películas buenas, pero no es una mala idea, ¿eh? Por ahí en diciembre de este año haga un... En plan, ahora que ya empieza diciembre, que estamos en plan más... Se viene fin de año, estamos todos relajados, amor y paz. Probablemente haga otro de 10 escenas buenas en películas malas. ¿Haití puede ser un buen escenario para hacer la película realista de las rebeliones de esclavos? Sí, sí. Ahí el gobierno el gobierno de los rebeldes fue todavía peor que el de la colonia. Que hay que batir ese récord, ¿eh? Em, esa barba griega te queda. No es barba griega esto, pero bueno, gracias. Se dice que me queda, gracias. La barba griega es afeitando la parte de abajo de, de la mandíbula y con el bigote. Y sin esta parte de acá. Sí, no, me quedé leyendo los comentarios, no leí ninguno. Me dicen que un poco incómodo verlo a Oscar paralizado. Me quedé leyendo los comentarios, no destaqué ninguno. La rebelión de Haití fue una salvajada y los zurdos los idolatran como libertadores. O sea, como si fueran los únicos salvajes que idolatran. 3 libros que más recomienda. Saludos desde Bolivia. Me la puso difícil. ¿Recomiendo para qué? Antes que nada. Saludo, hermano. La película Django Unchained de Tarantino cuenta como una película de rebelión de esclavos. Sin duda no con
no es históricamente rigurosa y no pretende serlo. ¿Aceptarías asumir algún puesto político? Depende con qué gobierno. ¿Para hacer qué? ¿Qué puesto político? A ver, me ofrecen ponerme al frente de la policía ideológica. A ver, eso es un puesto que no debería existir. O sea, mi primera medida de gobierno, mi primera medida sería renunciar. ¿Viste cuando has hecho la maldad? No, me la han recomendado. Recomendado para entender la historia de Bolivia. Ah, no conozco mucho yo, la verdad. Es- Aparte de la tenés adentro, ¿qué otro argumento te parece malo de los libertarios? La idea de que el Estado es algo esencialmente malo, que es el núcleo de su ideología. La idea de que el Estado es algo intrínsecamente malo y por lo tanto lo privado es intrínsecamente bueno. Que de ahí surge la confusión sofística entre liberar, liberalizar y privatizar. Ese es el mismísimo núcleo de su ideología. ¿Qué fuentes usó para su video de la historia de Ucrania? Mil. Búsqueda, la verdad que fui buscando temas puntuales en internet, no tomé apuntes de las fuentes puntuales. De base fue como para no ir tan a la deriva, para tener una guía, fue el canal de divulgación de Great War, la Gran Guerra. Es un canal de divulgación de historia de los conflictos de la primera mitad del siglo XX. Está en inglés, muy bueno. Ese fue mi punto de referencia principal. ¿Qué piensas de la liberación de prisioneros entre Israel y Palestina? Eh, a ver, si no han, por más que representen la comedia de que no vamos a sentarnos a negociar, si no ejecutaron a los prisioneros porque están negociando. Y esto lo han hecho, obviamente lo han hecho por motivos estratégicos y no por una cuestión humanitaria. Han demostrado carecer por completo de toda norma civilizada básica los dos bandos. Son absolutamente salvajes, es una guerra entre salvajes la situación en Palestina. Em, Sobre lo de Ucrania hay una serie de videos de la historia de la Unión Soviética del gentilhombre. ¿La vio? No, pero la apunto. ¿Qué se supone que es Hamas? Hamas es una organización armada que oficialmente no forma parte del gobierno palestino, tiene su propio, gobierna de hecho sobre la franja de Gaza y cumple de hecho el rol del Estado. O sea, es una cosa rara. Es- Israel no está en guerra con Hamas, Israel está en guerra contra el pueblo palestino. ¿A Hamas lo votaron? Sí. Tienen, ponele. O sea, no es que sean unas elecciones
mucho más limpias, más serias que las elecciones que hace todo el tiempo cualquier país socialista. Pero sí es un partido político que tiene una organización militar propia. Y por cierto, no son yihadistas, como dicen por ahí eh, alguna gente que cree que porque aparece en cámara son periodistas. Son nacionalistas palestinos. De hecho, tienen miembros que no son musulmanes. Eh, ¿Cómo te imaginas una remake de El show de Truman? ¿Qué decía? ¿Cómo te imaginas una remake del show de Truman de Netflix protagonizada por Samuel Jackson? Ah, Samuel Jackson tiene sus años ya, ¿no? Pero la verdad que ese es un personaje que no veo, no me parece que haya ninguna razón para que sea blanco. Em, no, o sea, ahí no parece tener ningún rol relevante el tipo étnico de Truman. ¿Qué te parecen las películas del estudio Ghibli? No soy muy fan, me parecen muy buenas, objetivamente buenas, pero no soy su público. Hamas es una agrupación política, el brazo armado Hamas es la brigada no sé cuánto, que es poco más que una milicia. Ojo que estos tipos son más duros de lo que creían, los habían subestimados. Por más que en los noticieros te muestren la gran campaña triunfal del imbatible Israel, uno ve los videos y ve que le están dando duro. ¿El color de piel de un personaje es como el color de pelo o de ojo o hay alguna diferencia? Es que a veces el color de pelo, de ojo, de piel es relevante. Hay veces que no. Es, hay veces que no. Hay veces que no tiene ninguna relevancia. En el show de Truman yo creo que no tiene ninguna importancia. Si, si el protagonista es blanco, negro, la verdad que no veo. Pero hay veces que porque o es relevante para la trama o es históricamente adecuado. Es, ¿Viste alguna vez La La Land? Es del mismo director de Babylon. No, esa la deudo. En Rescate en el barrio chino el color de ojos es relevante, por ejemplo. Por ejemplo, acá tiene sentido. Y a veces el rigor histórico se ve falso. O sea, eh, Gengis Khan tenía antepasados europeos. O sea, em, que lo interpretara un cowboy. ¿Cómo se llamaba este tipo? El que hizo por ahí no era tan absurdo históricamente, pero se ve ridículo. Un cowboy haciendo de Gengis Khan. Em, no era blanco, pero no era blanco, pero tenía antepasados blancos. Em, Sin embargo, se ve ridículo. ¿Vas a ver Napoleón? No sé. A ver, es una película de Hollywood de 2023, ¿no? John Wayne, gracias. Eh, por ahí John Wayne, y por ahí Genghis Khan se parecía más a John Wayne de lo que creemos. Pero se ve ridículo John Wayne como Genghis Khan.
Nick Fury es blanco en los cómics, sí, pero me quedo con la versión de Samuel Jackson y no con la de David Hasselhoff. Por ejemplo, es que ese personaje yo no le veo importancia. Ese personaje no le veo importancia. ¿Qué opina del cine de Clint Eastwood? Tiene altibajos muy notorios, ¿no? Pero creo que en general son muy buenas películas. ¿Qué opina del tema y Luz? Horrible película. Ridley Scott tiene, Ridley Scott tiene altibajos muy notorios. O sea, tiene películas muy buenas, películas muy malas. Tema y Luz, por ejemplo, creo que es espantosamente mala. Eh, Tiene también películas buenas que fueron consideradas malas y películas malas que son consideradas buenas. Gladiador yo nunca le vi cuál es el punto que tiene de interesante Gladiador, nunca lo capté. Eh, que es el director de Gladiador para Ridley Scott, para la mayor parte de las personas. Nunca lo capté. ¿Qué tiene de bueno? Los Estafadores me pareció una muy buena película, pasó sin pena ni gloria. Viento Blanco me pareció una muy buena película, pasó sin pena ni gloria. ¿Crees que quieren hacer desaparecer a los blancos? No lo creo, lo dicen abiertamente. Hay un discurso de Joe Biden donde dijo que la población blanca en Estados Unidos ha reducido no sé cuánto y ¡wow! Todos ovacionaron. Lo dicen abiertamente cuáles son sus intenciones. No es algo que yo crea, una teoría, es algo que dicen abiertamente. Eh, Spielberg tuvo muchos altibajos, sí. Si pudieras elegir cualquier director para tu película, ¿quién sería? Uwe Boll, sin dudas no. Ah, Soderbergh quizás, si pudiera elegir entre todo el planeta. Dos películas infravaloradas de Spielberg, El Imperio del Sol e Inteligencia Artificial. Coincido. Es, Inteligencia Artificial tiene un final muy boludo. Y Kubrick quería ese final y Spielberg lo quiso respetar y lo filmó como lo quería Kubrick. La verdad que no me gusta el final para nada. Que era en realidad, era un final que ya había pensado en Doctor Strange lo medio siglo antes. Y que Doctor Strange lo iba a terminar, en el guión iba a terminar en que unos extraterrestres encontraban las ruinas de lo que había sido la civilización humana. O sea, parece que tenía alguna fijación con ese final que es una mierda. ¿Por qué alguien querría hacer desaparecer a los blancos? Porque son gente que está acostumbrada a ser libre. Son gente que está acostumbrada a ser libre y están tratando de construir un sistema de castas oligárquico. Para eso necesitan gente más adecuada, gente que esté acostumbrada a vivir como esclavo, gente que esté acostumbrada a vivir bajo un tirano. Se llama políticas de reemplazo poblacional, existen desde que existe el mundo. Maquiavelo tiene un capítulo entero dedicado al tema. No, no es algo que sale de la nada, que jamás ha ocurrido en la historia. Me hacen reír los descendientes de europeos en Argentina que dicen la ridícula teoría conspirativa de la
ultraderecha supremacista blanca de que quieren reemplazar a la población. Eh, Nosotros somos descendientes de una política de reemplazo poblacional. O sea, mis abuelos vinieron de Italia, de España, vinieron a la Argentina gracias a que había que poblar el territorio. Poblar el territorio quiere decir había que desplazar a los criollos. Te encontrás, fíjense qué nivel de desconexión con la realidad, qué nivel de desconexión con su pasado que tiene esa gente, que son ellos, descendientes de una política de reemplazo poblacional, dicen que las políticas de reemplazo poblacional son una ridícula teoría conspirativa de supremacistas blancas porque se lo dijeron en la escuela. ¿Qué opina del youtuber Seth Films? Muy bueno, recomiendo su canal. Como dijo Alberto, los argentinos venimos los barcos, los brasileños de la selva. Ah, ok. Gladiador es una película favorita. A ver, yo la vi y no me dolió, pero es una de tantas remakes disimuladas de Ben-Hur que se han hecho en medio siglo. No es, no es la gran película, la gran película que cambió el cine para siempre. Yo creo que ni siquiera es la mejor película de Ridley Scott. Bueno, respondo una o dos preguntas más y voy cortando por hoy. ¿Qué saga de películas recomiendas? Saga, no película. ¿Qué saga de películas recomienda y qué otra consideras que es una porquería? La mayor parte de la saga de películas son una porquería. ¿Vale la trilogía de los colores de Kieslowski cuenta como saga? Si vale, le recomiendo esa. ¿Has visto la serie alemana Dark? Sí. Creo que es de... Me olvidé incluirla entre mejores películas de viajes. Bueno, no es una película. Cuando hice la encuesta de cuál es la mejor película de viaje en el tiempo, me olvidé de Dark. Creo que está ahí, creo que está en el podio. ¿Es posible que hagan una invasión alienígena donde aliens sean los buenos? Es raro pintar a los invasores como los buenos. Está Starship Trooper donde los que fueron los invasores que van a romper las pelotas un planeta donde estaban los más tranquilos somos nosotros, somos los seres humanos. Eso está interesante. Película clase B favorita. Tendría que pensarlo. La saga del Señor de los Anillos no soy muy fan. Los 10 mandamientos no me acuerdo, la vi hace muchísimo. En sector 9 son los buenos. Más o menos, son víctimas, no sé si son buenos. ¿Qué opina lo que dijo David Fincher de que las salas de cine son lugares grasientos y malolientes? No le falta algo de razón, ¿eh? La saga de Crepúsculo ciertamente no. Alan Moore es el mejor escritor de cómics. No conozco mucho de cómics. Charnado, si te fumas algo de buenísima.
No habla muy bien de la película eso, me parece. Bueno, última pregunta. ¿Conoce el canal de filosofía Goering y decir así que piensa de él? No, no lo conozco. En Distrito 9 los alienígenas son los que aterrizan y son esclavizados por los humanos. No son esclavizados, son... ¿Qué hacemos con estos boludos que estaban acá? Bueno, los pusieron en un barrio. Es, no, no es que los hayan puesto a picar piedra en una cantera a latigazos. No, también hay que decir las cosas como son, no sirven para una mierda los extraterrestres. Los extraterrestres de Distrito 9. ¿Has visto El Reino de los Cielos de Ridley Scott? Vi la versión cinematográfica. Me han dicho que el corte del director es muy superior. No la pude conseguir. Esa. ¿Te animarías a hacer doble de riesgo de Hugh Jackman Wolverine en la película Deadpool 3? No, ciertamente no. Eh, ¿Qué es un gueto? Un barrio cerrado donde tenés que tener un pasaporte para salir. Básicamente una cárcel grandota. Adam Sandler hace películas solo para chaparse minas lindas, probablemente. Me gustó. Me gustó, ¿cómo se llama esta donde Drew Barrymore hace de la chica que pierde la memoria todos los días? Esa es rara, es una película rara, pero me gustó. Es una comedia romántica y sin embargo está interesante. No, no es una película tan tonta como parece a simple vista. ¿Crees que Loki de los Avengers es un buen villano? No, sin duda hace más interesante Thanos. ¿Crees que Napoleón podría ser una buena película? Tiene buena pinta. Hollywood 2023. Ridley Scott viene de por lo menos poner su nombre, no sé si de dirigir, dudo mucho que de dirigir el último duelo. Como si fuera la primera vez, gracias. Esa me gustó. ¿Cuándo era que dijiste que leías la última pregunta? Acá. Esto ha sido todo por hoy. Gracias a todos los que se sumaron. Nos estamos viendo hasta la próxima.